Autoridades, amigas y amigos, me es grato darles la bienvenida a Foro en Europa, la tribuna que organizamos gracias al mecenazgo de Asisa, Grupo Villar-Mir y Red Eléctrica Española. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna a don Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos. Le presentará don Enrique Iglesias, el que fuera también durante años secretario general para Iberoamérica. La tribuna es suya. Adelante. Me da mucho gusto y tengo gran honor de poder decir unas breves palabras para presentar a un querido amigo de todos, a quien vemos con mucho gusto al frente nuevamente de la Organización de Estados Iberoamericanos. Es muy bueno para la organización, es muy bueno para los latinoamericanos tener al frente de esta institución a una persona que conoce América Latina, que ha estado visitando todos sus países, que tiene muchas personas que lo admiran y lo aprecian y que quieren colaborar con él. Llega además con muchos títulos, pero fundamentalmente su licenciatura en temas de filosofía y educación y su larga experiencia en todos estos temas a lo largo de los años en la Fundación Santillana. La verdad que el caudal de conocimientos y de experiencias es ideal para el cargo que va a asumir. Es muy importante recordar muy brevemente que esta ha sido la primera gran institución de cooperación iberoamericana y sigue siéndolo. Digamos, es la institución pionera, la más grande, y la que empezó su vida en los años 1949, años que no eran fáciles para el diálogo político y de cooperación entre Iberoamérica y España, y esta nació como el producto del deseo de recuperar un poco el que se puede hacer para ayudarnos a avanzar en el proceso de desarrollo económico y de justicia social, enfocar en la educación, enfocar en la cultura y enfocar en la ciencia. El trabajo que se ha hecho ha sido muy grande. La América Latina de aquel entonces tenía tasas elevadísimas de falta de asistencia, muy altas de analfabetismo, de acceso muy pobre al secundario y prácticamente a la universidad. Hoy mucho de eso ha sido superado, por suerte. Hoy América Latina es otra realidad en esa materia, tanto en el grado de escolarización como de el número de personas que están hoy en la enseñanza media. Cuando yo entré a la universidad en el año 1949, había 250.000 estudiantes universitarios, hoy hay creo que 27 millones. Ya es decir, algo pasó para que las cosas vayan cambiando, pero faltan mucho. Y creo que lo importante de esta gestión que va a tener que asumir Mariano es precisamente el darle a la institución las nuevas dimensiones de los nuevos tiempos. En aquel momento el tema central era saber leer y escribir. Hoy el tema central es saber navegar en las nuevas tecnologías de la información, en los grandes elementos de la transformación científica, los nuevos desafíos que nos impone con mucho entusiasmo y también con mucho peligro. El mundo que se nos viene, preparar la sociedad para eso es el gran tema. Y nada mejor que tener al frente de esta institución alguien comprometido con estos temas, comprometido con la cultura, comprometido con la educación, para ponerla al servicio de los nuevos hombres y mujeres que va a necesitar el mundo del futuro en América Latina. Por eso que al frente de este tremendo desafío que tiene por delante la organización, tenemos que sentirnos muy satisfechos de que el amigo Mariano, que es además un querido amigo, que se ha comprometido, lo sentimos realmente alguien que siente el tema, que siente el problema y que va a ser un aporte muy importante para ayudarnos a poner a la América Latina en una sintonía todavía mucho mayor con España y con Portugal y ciertamente al frente de los nuevos tiempos que nos depara la historia y que habrá que vivir con todo lo que se haga posible para ayudarnos mutuamente. De manera que, Mariano, mucho éxito, estás al frente de un gran desafío en el cual estoy cierto que nos vas a llenar de satisfacción y de logros. Muchas gracias.
Bien, buenos días a todos y a todas. Por mi parte, en primer lugar, agradecer la presencia aquí de todos ustedes y que todo aquello, digamos, que me siento muy acompañado y muy reconocido y muy gratificado. Muchas gracias, ministro, por su presencia aquí, secretario de Estado, embajadores, diputados y senadores que nos acompañan, muy estimados colaboradores de la OI que también están con nosotros, amigos y amigas. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a don Enrique Iglesias por acompañarme a este acto y hacer mi presentación. Una vez más, he encontrado en él lo mejor que se puede esperar y desear de una persona con su trayectoria y reputación. Consejo, apoyo y amistosa compañía. Gracias de nuevo, Enrique. Así me quiero agradecer al Fórum Europa, así como a los que apoyan este acto, a Ramón Casanova, a Roberto García y a Raquel Martínez, la organización de este evento en un magnífico lugar como es este casino, cuya hospitalidad también agradezco, así como la de todos ustedes que han tenido la cortesía de acompañarme en esta soleada mañana de otoño. Hace muy pocos meses fui elegido secretario general de la OI, a ser el candidato que propuso el Gobierno de España, gracias al apoyo unánime de los gobiernos de los países miembros de nuestra comunidad iberoamericana, ante quienes asumí el compromiso y responsabilidad de llevar a cabo un proceso de renovación y actualización de la OI, siempre con la compañía de la SEGIP, acorde con una nueva realidad iberoamericana. El pasado 2 de julio tomé posesión del cargo de secretario general y el pasado jueves, hace muy pocos días, 27 de septiembre, en la ciudad de la Antigua, Guatemala, presenté a los ministros y ministras de Educación de los 23 países miembros el programa de presupuesto, es decir, un programa de presupuesto lo que supone es un plan de acción soportado con un presupuesto que hará posible todo lo que en él se dice y se fija como objetivo de la OI para los próximos años. Redactado de acuerdo con una orientación renovadora, un proyecto que fue aprobado por unanimidad. Iberoamérica es hoy una región diferente que necesita respuestas distintas. En lo político, salvo excepciones, contamos con democracias formales consolidadas, en las que se suceden los procesos electorales y, sin embargo, la ciudadanía, como se expuso en Lima durante la última cumbre de las Américas, muestra síntomas alarmantes de desafección hacia sus gobiernos. El 45% se queja de que sus democracias sufren graves problemas y solo un 36% aprueba la acción de sus gobiernos elegidos por procedimientos democráticos formales. El flagelo generalizado de la corrupción, la violencia, en especial contra las mujeres, la inseguridad, los movimientos migratorios o la volatilidad de la economía generan desconfianza hacia institucionalidades débiles, incapaces de dar respuestas a las legítimas expectativas de una clase popular y de una creciente clase media que ve con impotencia cómo sus aspiraciones de bienestar no se ven satisfechas. Un contexto en el que con cierta facilidad se producen reacciones políticas que no aportan estabilidad ni seguridad. En algunos países, el desmoronamiento de los partidos políticos tradicionales. En otros, la agenda política se supedita a la judicial por razones de corrupción. Y, en fin, casos en los que la ciudadanía deposita sus esperanzas buscando dar salida a sus frustraciones, ofreciendo su confianza a líderes populistas que pretenden dar solución a problemas muy complejos con soluciones muy simples. Este es un tema muy grave que no solo afecta a nuestra región. Quizá por ello me enorgullece especialmente que desde la OI vayamos a tratar de contribuir a dar solución al mismo desde el único ámbito desde el que realmente puede resolverse, es decir, desde la educación. Como siempre, los problemas políticos tienen repercusiones directas en la economía. Iberoamérica acusa una débil recaudación fiscal al no superar, según la CEPAL, el 22,6% del PIB. Cuando los países de la OCDE se sitúa en el 34,3%. Confiábamos en un mejor crecimiento de la economía después de una positiva y ordenada salida de la crisis, pero tenemos que resignarnos a moderar ese optimismo, ya que según un muy reciente informe de hace días del BID, cuyo retador título es La hora del crecimiento, nuestro crecimiento en 2018 será solo del 1,8%, lo que nos coloca por debajo de la media mundial. Situación en la que se observa que los conflictos locales empiezan a arrastrar el desarrollo global de la región. A título de ejemplo, si excluimos a Venezuela, el crecimiento de Iberoamérica pasaría del 1,8% al 2,5%. En sentido contrario, nos encontramos con Panamá, República Dominicana y Perú, cuyo crecimiento va a superar el 4%.
Un contexto en el que persiste la desigualdad, con un coeficiente Gini de 0,46. Seguimos siendo la región más inequitativa del mundo. Grave situación si sabemos, de acuerdo con lo expuesto por el famoso economista Piketty, que la desigualdad empobrece no solo a los que cuentan con menos ingresos, sino al conjunto de la población. Mejorar el crecimiento es indispensable para protegerse de amenazas externas, entre ellas el creciente proteccionismo de los Estados Unidos, atender deseos de bienestar de la floreciente clase media, favorecer la integración y el mercado interno y mejorar la eficiencia de la inversión, especialmente a través de la educación. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la Agenda 2030 prescribe garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y proveer oportunidades de aprendizaje para todos, para toda la vida, para todos. Objetivo que no debe quedar en una intención declaratoria más y que debe orientar la política educativa en una región en la que el objetivo de acceso y cobertura está prácticamente garantizado, sin lugar a dudas, un logro histórico, en los niveles de educación primaria y básica. Los expresidentes Lagos de Chile y Zedillo de México, ambos también exministros de Educación, afirman en un reciente estudio que ellos coordinaron que contar con educación de calidad en Iberoamérica marca la diferencia entre estancamiento y desarrollo. Y la calidad de educación en nuestra región registra avances lentos, a pesar de las mejoras significativas de algunos países, como son los casos de Perú y Colombia, y sobre todo Portugal, y muy desiguales. A título de ejemplo, como ponen de manifiesto las pruebas de evaluación externa estandarizadas PISA de la OCDE o ERCE de UNESCO, se evidencian resultados por debajo de las medias mundiales en todos los casos de nuestros países. Existe una alta concentración de alumnado en los niveles más bajos de rendimiento y, entre otros factores más, importantes desigualdades de acuerdo con la procedencia social, rural, étnica o lingüística del alumnado. Sin embargo, también hay buenas noticias. Iberoamérica es la región del mundo donde hoy se invierte más en educación. Según el BID, un 5,1% del PIB frente al 4,9% de los países de la OCDE o el 4,6% de la media mundial. Incremento presupuestario que demuestra la preocupación social existente hacia la educación y el interés político que ésta despierta. La voluntad política más real es la presupuestaria. Junto a este dato macroeconómico hay otros que merecen destacarse, como son el bono demográfico, por la incipiente reducción de la natalidad en nuestra región. Más presupuesto, como estamos viendo, pero también para menos alumnos. Las oportunidades que ofrece el uso de la tecnología o el uso más eficiente de los recursos. No solo es cuestión de invertir más, sino hacerlo mejor, como afirma la CEPAL. Entre otros factores cualitativos más, como sería también la generalización de la cultura de la evaluación, que hará posible construir políticas públicas de mejora desde la evidencia y nunca desde la ocurrencia. Recordando el título del mencionado informe del BID, es la hora del crecimiento, dice, o lo que es lo mismo, es la hora de la educación. Una nueva realidad en la que se inicia una nueva etapa para la OI. La organización decana del sistema educativo iberoamericano, como ha dicho don Enrique hace un momento, con 70 años de servicio ininterrumpido a favor de la educación, la ciencia y la cultura de nuestra región, con 18 sedes distribuidas por todo su territorio, con cerca de 500 directivos y funcionarios y con un modelo, y esto es muy importante, sostenible y arraigado de cooperación, en el que en este momento más del 95% de los programas y presupuesto proceden y se ejecutan desde y para Iberoamérica. Es un modelo de cooperación sur-sur prácticamente al 100%. Hemos alineado el programa Metas 2021 con la Agenda 2030. El programa Metas 2021 fue un programa que estructuró el trabajo de la OI y de los gobiernos del Ministerio de Educación durante los últimos 12 años. Y hemos priorizado nuestra actividad, como fue aprobada por los ministros y ministras de Educación en el pasado Consejo Directivo de la pasada semana, de acuerdo con los ejes estratégicos que, según informes, estudios y evidencia, contribuyen de manera más decisiva, eficaz y eficiente a lograr una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y a lo largo de la vida. Según se le atribuye al gran Lope de Vega, pasar de las musas al teatro. En primer lugar, la atención a la primera infancia por ser decisiva para el futuro personal, académico y profesional de cualquier niño o niña. Y porque, como demostró el Premio Nobel de Economía Heitman, es la inversión social que más retornos positivos genera. A continuación, las competencias y habilidades para el siglo XXI, comunicativas, técnicas, científicas, artísticas, matemáticas, ciudadanas, socioemocionales, etc. En resumen, todo aquello que hará posible que nuestros jóvenes enfrenten su futuro con seguridad, fortaleza y resiliencia.
La mejora de la gobernanza es otro de los temas prioritarios de nuestros sistemas educativos y escuelas, y especialmente a través de 3 factores. La innovación, no hay un buen sistema si no es innovador, la participación y la capacitación de directivos y administradores. Además de esto, la promoción del portugués y el español. Son las 2 lenguas oficiales de la OI, en una región bilingüe, con 2 lenguas que se entienden entre sí, que con sus 800 millones de personas es la mayor del mundo como comunidad lingüística con 2 lenguas que se comunican entre ellas, como decía antes, lo cual nos aporta una enorme fortaleza para todos en todos los sentidos. Además de esto, la educación en derechos humanos, valores democráticos y ciudadanía iberoamericana, reforzando nuestro sentido de identidad y pertenencia y nuestra capacidad de ser sujetos de derechos, tener derecho a tener derechos y responsabilidades y no ser meros objetos de la política. Mención especial merece la educación superior, siempre asociada a la ciencia en una región que ya se encamina hacia los 30 millones de estudiantes universitarios, que junto con esta explosión de la demanda vive un incesante crecimiento de la oferta. Hay países, como el caso de México, que se aproximan ya a 5.000 universidades. Una cuestión que ya no es, si es que lo fue algún día, un mero asunto académico formal, sino que es una política pública prioritaria. Unos nuevos universitarios procedentes en un 70% de familias de la emergente clase media, en las que en ellas, estas familias, en sus estirpes, jamás hubo ningún universitario hasta que ellos entraron a la universidad. Son los primeros que han decidido la educación superior de sus familias, ante quienes tenemos una importante responsabilidad para que no sean parte de una nueva frustración que se acumule a otras frustraciones que estamos viviendo en la región. A ellos queremos ofrecerles oportunidades de movilidad asociadas a la investigación y a la creación de conocimiento, eliminación de obstáculos y mayor transparencia. Precisamente porque es la hora del crecimiento, esto se traduce en una sociedad y una economía del conocimiento como la actual, en la necesidad de reforzar la capacidad investigadora y tecnológica de nuestra región, una región grande que exige respuestas del tamaño similar a su geografía y a su demografía. La cultura también puede contribuir significativamente a este crecimiento. Es la llamada economía naranja, por los retornos que en términos de economía y empleo genera cultura, que son muy importantes y muy crecientes en una región que se caracteriza, entre otros factores, por la diversidad y la potencia cultural. En un ámbito en el que, por tanto, también queremos ofrecer nuestro punto de vista renovado y más actual e intensificar nuestros esfuerzos a través de diferentes iniciativas relacionadas con las artes, como es el desarrollo de la Carta Cultural Iberoamericana, y hacer una agenda de actividades culturales que ponga en valor la cultura de nuestra región de forma notable y notoria. La vocación de integración iberoamericana es una constante histórica, que hoy vive 2 procesos diferenciados. La integración a través de iniciativas intergubernamentales y liberales que refuerzan el papel de los Estados para tomar decisiones que satisfagan a los actores económicos locales y, por otra parte, la gobernanza supranacional que confiere a la integración vida propia y protagonismo político. En nuestros días, las propuestas de integración regional y subregional, consecuencia de procesos políticos, económicos y sociales desarrollados durante los últimos años, languidecen en unos casos o registran escasos avances en otros. Creo que no es necesario que ponga nombre a este tipo de iniciativas porque son conocidas por parte de todos. A esta hora de crecimiento se abre una nueva etapa de avance integrador a través de lo que más nos puede unir, la educación y la cultura, con más y mejores competencias para disponer de más y mejores oportunidades, más educación en ciudadanía, más desarrollo, mayor nivel de inversión, haciendo que ésta sea más eficaz y eficiente y, en resumen, con más y más democracia. Les aseguro que esta vocación de integración regional, a través de la educación y la cultura, orientará toda la acción futura de la OI, cuyos ejes estratégicos les acabo de compartir. Muchísimas gracias. Gracias, señor Jabonero, por sus palabras. Abrimos ahora el tiempo de debate y empezamos con una pregunta que hace mi compañero Jesús Lozano de la agencia EFE y dice: ¿han bajado o están bajando los niveles de escolarización, calidad educativa y rendimiento académico en Venezuela? ¿Contesto yo? Sí. Sí. Hay un
pequeño problema metodológico, y es que los datos estadísticos de Venezuela de los últimos años son escasos e incompletos. Entonces, no hay información completa como para poder responder de forma fehaciente a esta pregunta. Lo que sí es cierto es que se ha producido en Venezuela un movimiento migratorio muy fuerte, muy importante, en el cual hay cientos de miles de niños y niñas, cientos de miles que están saliendo del país. Eso sí que es la realidad y una evidencia constatable. En cuanto a datos internos, insisto, decía antes, la información disponible estadística por parte de Venezuela es muy incompleta y no da lugar a responder de forma solvente. Juan Ignacio Vecino, de patrimonioactualidad.com, pregunta, ¿qué relación mantiene la Organización de Estados Iberoamericanos con la UNESCO? Pregunta si se complementan. Bien, es una pregunta clásica. La relación es una relación de colaboración. Mantenemos actividades conjuntos. El otro día, en la Conferencia de Ministros, estuvo participando como invitada la directora general de UNESCO para América Latina y hemos colaborado en actividades como son, por ejemplo, el tema de evaluación de aprendizajes y aspectos concretos. Hay una relación de colaboración entre dos entidades que tienen una afinidad compartida de una forma u otra, que es la promoción de la educación y la cultura, y un ámbito territorial que en el caso de América Latina pues compartimos desde hace mucho tiempo. Es una relación de cooperación entre instituciones, muy institucional y yo diría que fundamentalmente técnica. El profesor Tamames de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas pregunta ¿cuáles son los temas principales de la próxima conferencia iberoamericana? Él cree que será, dice, en Guatemala, y también quiere saber si salvará las limitaciones y el escepticismo para ser algo relevante de los 23 países miembros. Los temas está centrado en criterios de prosperidad y sostenibilidad de América Latina, en los cuales hay un elemento decisivo que es la educación. Por eso el tema de la agenda educativo está en la agenda prioritaria de la conferencia. Ese es el objetivo de la conferencia, una Iberoamérica más próspera, más sostenible, a través de las políticas sociales, que entre ellas, como decía antes, está la educación. La situación de la cumbre está prevista, programada. Yo no le veo riesgos, en principio, más allá de los que puedan producirse por una contingencia local que pueda tener lugar por factores, digamos, imprevisibles directamente. Más allá de eso no veo ningún riesgo. Hay un indicador previo que quiero decir que esta conferencia de ministros de Educación que tuvimos la semana pasada ha sido la que más presencia de ministros ha registrado en los últimos años. Por lo tanto, es un buen síntoma que los ministros de Educación, que forman parte, digamos, de la agenda o de la agenda más de peso de la cumbre, han asistido de forma masiva a la conferencia de ministros. Santiago Álvarez Barón, de miqueja.es, dice, uno de los mayores problemas de España es la caída de la natalidad. ¿Qué podemos aprender de otros países de la OEI para apoyar a la familia? En el tema de la familia, por ejemplo, es una de las cuestiones que en la declaración del otro día que tuvimos en la Conferencia de Ministros hubo peticiones de algunos países de incluir referencias a la familia en una declaración al hablar de la participación de la sociedad civil, de entidades, y se quiso hacer una referencia a ello. Yo creo que la caída de natalidad, en el caso de España, es un fenómeno complejo. Yo no soy demógrafo, no puedo opinar con rigor sobre ello, pero que obedece a unas circunstancias complejas, diferentes circunstancias. América Latina es una región en la cual se ha caracterizado siempre por una alta tasa de natalidad. Eso empieza, digamos, a interrumpirse, empieza a haber, digamos, una menor natalidad. En este momento, yo hablaba antes del bono demográfico, que tiene que ver con eso directamente, y supone, digamos, que en la medida que la sociedad produce avances sociales, económicos, la incorporación de la mujer al trabajo y una serie de elementos culturales, pues la natalidad ha empezado a disminuir. Pero la altísima tasa de natalidad que había en muchos países de América Latina tenía otras raíces históricas y culturales. Miguel de Nostrumcor pregunta, ¿qué iniciativas podemos promover entre todos, recalca esto de entre todos, para que la formación profesional sea el motor social de mandos intermedios y directivos en Iberoamérica? Creo que es una cuestión de decisión y voluntad política. Es
no sé cuántos cientos de titulares de prensa he leído siempre que la formación profesional deja de ser la Cenicienta de la película o similares. Y eso se repite y cuando se repiten tantas veces es que no se están cumpliendo. Eso, digamos, yo creo que es una evidencia. En segundo lugar, es un proceso que es más complejo que otros, porque involucra al Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, empresarios, sindicatos, es decir, no es una política sencilla, es compleja. Y por otra parte, desde la OIS lo que estamos haciendo, y lo hemos hecho ya, creo, si no me corrigen, en 17 países, es ayudar a los países, trabajar con ellos para crear los catálogos de cualificaciones profesionales. Que haya, digamos, un catálogo en el cual se defina cuáles son los perfiles de cualificaciones profesionales. Lo hemos hecho en 17 países, creo recordar. Y en este momento hay un país, incluso en concreto, que es el caso de Paraguay, que con un proyecto de la Unión Europea lo que estamos haciendo ya, digamos, es el sistema de formación profesional. Ahí nos ofrecemos, lo estamos haciendo, y es ayudar a los países a definir sus sistemas de cualificaciones y competencias profesionales, que creo es la hoja de ruta necesaria para poder trabajar en un modelo de formación profesional que sea innovador y que sea, sobre todo, pertinente con los requerimientos de empleo del país. Amado Lorenzo, de Grupo Estrategia y Geopolítica, pregunta: ¿qué medidas ofrece la Organización de Estados Iberoamericanos para combatir los problemas de América Latina? Habla de políticos, Venezuela, Nicaragua, Cuba, el equipo Trump, el riesgo en Argentina, un poco todo muy global. Creo que mi exposición, he hecho referencia a ello, en general es apoyar políticas de tipo educativo y cultural. Creemos que a través de ellas es la mejor solución posible y yo creo que, bueno, que eso es importante. Luego, después ya, más en concreto, hay una iniciativa reciente de ahora mismo, y es que hemos creado un Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Ciudadanía Iberoamericana y Valores Democráticos. Creemos que el trabajar esa línea de derechos humanos, ciudadanía, valores democráticos, es muy importante porque es una carencia muy fuerte y es un síntoma negativo, alarmante, en una sociedad en la que en ciertos lugares se ha arraigado cultura de violencia y del conflicto. Pensemos en Centroamérica, a pesar de que últimamente ha reducido las tasas de violencia. Centroamérica, pensemos en el caso de México, en el cual estamos hablando de 80.000 desaparecidos por año. Y todo eso tiene que ver con la escuela, y en todos estos casos la escuela puede ser una buena solución. En el caso de otro tipo de presiones externas, como ha hecho mención al presidente de Estados Unidos, creo que el reforzamiento de ese sentimiento de ciudadanía iberoamericana es un tema muy, muy importante. Esta pregunta y esta respuesta viene a colación para esta otra pregunta que dice: ¿cómo es posible en un terreno tan conflictivo encauzar políticas educativas y culturales? Y también preguntan un poco con qué tipos de organismos colabora estrechamente la Organización de Estados Iberoamericanos para llevar a cabo todos los proyectos que tiene en cuanto a cultura, educación y ciencia. Pues mire usted, es posible, en primer lugar, porque tiene una excelente acogida. Somos muy bien recibidos, trabajamos desde hace 70 años muy directamente con los gobiernos, con todos los gobiernos, con entidades de la sociedad, con gremios, con un tejido social muy complejo. Es una larguísima trayectoria. El tema educativo, como he dicho antes, es un tema que interesa, preocupa y preocupa mucho. De hecho, incluso por esa preocupación, en este momento tiene una situación de preponderancia en las dotaciones presupuestarias. Sigue creciendo sistemáticamente los presupuestos para educación en América Latina y creo que ese es el elemento más característico. Yo le diría, he hecho una referencia también antes a que la actividad de la OI es sur-sur. Todos nuestros recursos y todos nuestros proyectos salen de América y son para América. Es decir, no hay ningún modelo asimétrico, de viejos modelos de filantropía norte-sur. No, eso ya no existe. Y en cuanto a colaboración, creo que estamos en este momento en unos 700 convenios de colaboración con diferentes entidades en todos los países de la región. Entonces, digamos, el tejido de complicidades que se ha tejido es importante y es muy denso. Manuel Soriano, del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, dice: se ha referido usted al papel importante de la educación. ¿Qué importancia concede a la formación en el contexto actual de transformación digital de la economía? Pues muy importante, porque es una sociedad digital que además, por tanto, por ser digital, es cada día más globalizada y yo creo que es un tema básico. Cuando hablamos de las competencias del siglo XXI, una de las competencias fundamentales es la competencia digital. Los chicos y las chicas de nuestras escuelas tienen que tener, digamos, ese dominio, esa competencia, porque es la competencia que le va a poner de cara con la vida y con el empleo. Entonces,
Entonces, es uno de los temas que estamos trabajando y que además proyectos que tienen que ver con todo el uso de sistemas digitales hemos desarrollado, o estamos desarrollando, que yo recuerde, en Argentina, en Perú, en Colombia, en Panamá. Podría hablar de una buena parte de los países de la región. Es un tema de los que están en la agenda y que estamos trabajando de cara a competencias para el futuro y también en programas sobre el terreno. Vicente Álvarez Areces, senador por Asturias, dice: la Universidad Española se plantea el reto de su mayor internacionalización. ¿Qué papel puede jugar la Organización de Estados Iberoamericanos en relación con este objetivo de impulsar las relaciones de las universidades iberoamericanas y españolas? Bien, es un papel, esa función, que es una función de las más demandadas, de las más planteadas. Yo les aseguro, y hago una confesión aquí, que estamos en privado, que cuando hablé con los ministros de Educación de la región pidiendo el apoyo con todos ellos, había 3 o 4 cosas que todos los ministros me pedían, 3 o 4 temas. Decían: señor Jabonero, ponga atención a... Y este tema era uno de ellos, un tema fundamental. El flujo que hay entre las universidades de Iberoamérica y de España es muy fuerte. El número de alumnos, y creo que va a ser más todavía, por varios motivos. Por el motivo lingüístico, que creo que es evidente, el motivo de vinculación familiar, personal y social que hay en la comunidad iberoamericana. Yo soy de los que insisto que España, Portugal y Andorra somos comunidad iberoamericana también, aunque estemos al otro lado del mar. Las razones históricas y económicas hacen que esa relación entre estas universidades de un lado a otro sean muy altas. Hay universidades españolas y de América que tienen cientos de acuerdos ya firmados, colaboración entre ellas. Creo que esa es una vía importante. Y otra vía muy importante que creo que también me han expuesto reiteradamente es aquella que dice que es eliminación de obstáculos para que favorezca movilidad, y otra parte el trabajar con lo que serían toda esa línea de trabajo de las dobles titulaciones de posgrado, maestrías y similar. Es un mecanismo bastante importante para generar, digamos, esas vinculaciones. La existencia de los gobiernos, y son los gobiernos entendido como que es una política pública que interesa al país, sobre el tema de las universidades y la relación con las universidades de toda la región, es importante. Hemos puesto en marcha, hemos gestionado un acuerdo de la cumbre, de la última cumbre de Veracruz, un programa que se llama Paulo Freire, que es un programa de movilidad que ha arrancado ya. En este último año la OIA ha gestionado unas primeras movilidades que son pocas, pero que es muy importante porque se arrancan. Han sido 525 movilidades, quiero recordar, pero que es, digamos, estamos trabajando en esa línea por encargo que se los hizo por parte de la cumbre a la SEGIP y a la OIA. Pero hablando de la movilidad entre universidades, ¿hasta qué punto es fluido el intercambio de acreditación de títulos entre los países que componen la Organización de Estados Iberoamericanos y también con Europa, o incluso, sobre todo lo que nos interesa, con España, ¿no? ¿Cómo es ese tipo de convalidaciones? ¿En qué punto se encuentra? Es un tema complejo porque partimos de dos, y estoy hablando muy a brocha gorda, muy por encima. Partimos de 2 espacios muy diferentes. El espacio europeo está regulado por el famoso Acuerdo de Bolonia, y ahí establece una serie de elementos, algunos de ellos muy concretos, que son muy útiles, que no existen en el espacio iberoamericano o existen de forma muy incipiente. Entonces, digamos, la simetría de uno con otro es notable. Y es una línea de trabajo que cuando yo hablaba de eliminación de obstáculos y tal, habrá que avanzar. En el sistema europeo hay una métrica común, como todo el mundo sabe, está el anexo europeo, famoso los títulos, que está ahí y está regulado, y eso da una posibilidad de reconocimiento e intercambio fácil en el espacio europeo. En el espacio americano, salvo alguna iniciativa muy particular, muy concreta, no hay una métrica común. Al no haber una métrica común, la comparabilidad se resiente. Nadia de Mentiera, de la Embajada de Rusia, pregunta: ¿existen ejemplos de colaboración de la OEI con países que no pertenecen al espacio iberoamericano? Y también quiere saber cómo podrían fortalecer estos lazos para que sean mutuamente beneficiosos. Bien, muchas gracias por el interés en la Embajada de Rusia, porque demuestra, digamos, una sensibilidad que acogemos de forma con gratitud. Los miembros de la OEI son los países que forman parte de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, que son todos los de América que hablan español y portugués, Andorra, Portugal y España, además de Guinea Ecuatorial.
Y luego hay miembros observadores, países observadores que son todos los lusoparlantes de África y de Asia, que son miembros observadores. También la OI es observadora en la CPLP, en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, y hay otro país observador que no es atípico, que es Luxemburgo, que también es miembro observador de la OI. Ha habido relaciones en ámbitos de tipo técnico frecuentes porque cuando se ha reunido un expertos o proyectos que vienen de otros países que no son nuestros países, no solamente son bien acogidos, sino que muchas veces son convocados. Digamos, es captar conocimiento y eso para nosotros es un tema que es de máximo interés. Esa es una relación abierta y con frecuencia participan expertos que no son, en nuestras actividades, expertos que no son de miembros de nuestros países. Hablamos antes de la movilidad y del intercambio entre universidades y Yolanda Mayordomo de Iberdrola pregunta exactamente qué medidas puede aportar la OEI para fomentar lo que es la movilidad del talento dentro de Iberoamérica. Bien, yo creo que ahí he puesto un ejemplo que es el caso del programa Paulo Freire, que es un mandato de la cumbre, entonces en ese sentido nos corresponde ejecutar el mandato de la cumbre, es un ejemplo de movilidad. A nosotros nos gustaría avanzar en el concepto de movilidad a una movilidad asociada a conocimiento. La movilidad asociada a procesos de investigación que sean más largos y sea, digamos, tenga más elemento cualitativo que la simple, digamos, movilidad y permanencia a través de becas, de investigación, de pasantías, concurso de doctorado y similar. Nos gustaría avanzar en ese sentido porque tenemos alguna experiencia que ya hemos hecho en algún caso y que ha tenido muy buenos resultados. Hay un proyecto de movilidad que tenemos con un acuerdo con la Junta de Andalucía, el PIMA, que además es un proyecto que tiene, digamos, larga trayectoria, que incluso ha empezado ya a tener alguna actividad de movilidad asociada a investigación en el ámbito de la medicina, con la Universidad de Córdoba y la Universidad de Argentina y de México, y que ha proporcionado un proyecto pequeño que haya habido pasantías de investigación de unos 600 investigadores. Es una línea que es pequeña inicialmente, pero creo que nos marca la referencia a por dónde podemos ir caminando. Antonio Cuenca, de la Cámara Iberoamericana de España de Comercio e Industria, dice: con el crecimiento en el número de universidades en la región y la especialización de estas, ¿contempla usted el riesgo de que la brecha de desigualdad se sitúe y se acreciente entre las personas que acceden a centros más elitistas y aquellos que acceden a los sistemas públicos? Y también quiere saber qué área de formación universitaria cree que cuenta con mayor recorrido de mejora o crecimiento. Pues es que lo he dicho antes, que mi preocupación, y la OI, ¿no?, mía, es que esa brecha se agudice. Se agudice cuando un 70% de jóvenes de una clase social cuyos hijos no iban tradicionalmente a la universidad está entrando masivamente en la universidad, que digamos que es la demanda, la oferta que haya, haciéndolo en términos de mercado, no guarde la calidad generalizada que exigiría, digamos, esa población, y se produzca otra frustración más, decía yo antes. Es una cuestión que preocupa. Ayer mismo yo estuve reunido con el ministro de Educación de México, el secretario de Educación Pública, que es el nombre oficial del país, y él me transmitía que en el caso de México es un problema muy grave, muy grave, por una cierta desregulación masiva del sistema universitario. Creo que ese es un tema que nos preocupa y que tenemos que prestar atención y que, insisto, como decía antes, que no es una cuestión elitista, académica, no, va mucho más allá que eso. Y, perdón, la segunda parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta era ¿qué área de formación universitaria cree que cuenta con mayor recorrido de mejora? Bien, ahí voy a contar una anécdota, si me permite, don Enrique, viendo un gráfico de los egresados en América Latina, los títulos de egresados que veíamos don Enrique y yo, y don Enrique decía, esto es el siglo XIX. Iberoamérica es una región con un potencial agrícola y la contribución de la agricultura, el mundo agropecuario a su PIB es muy importante. Muy importante, encontramos ese gráfico, que solamente el 2% de los egresados de América Latina egresan de carreras que tienen que ver con el sector productivo agropecuario. Sin embargo, tenemos con ciencias sociales y humanas un 55-60%. Creo que ese gráfico explica y justifica preocupaciones sobre la relación del sistema formativo de la región y la economía real de la región. Lidia Merino dice, estamos en la sociedad del conocimiento, una sociedad global donde la formación es la auténtica clave de la competitividad y el bienestar social. Teniendo en cuenta esto y las necesidades de desarrollo personal e inserción laboral, ¿por qué los presupuestos de educación siguen siendo bajos en Iberoamérica en comparación con las economías más avanzadas?
y dice, no se define la formación como el auténtico factor estratégico. La realidad no es así. La realidad es que la inversión en América por el PIB en educación es la más alta del mundo, en la media. Los datos están ahí, son datos del Banco Mundial y del BID y tal, están ahí. Otra cuestión, digamos, es que se invierta no solamente más, sino mejor. Yo he puesto un ejemplo claro ahí y es el caso de primera infancia. Primera infancia es una política pública prioritaria desde el punto de vista educativo, social, familiar, rural, desde todos los puntos de vista. Y está demostrado científicamente que es la inversión que más retorno produce y que un chico o una chica que pasa por una primera infancia con una buena educación tiene un pronóstico de futuro muy, muy favorable. Pero bueno, en todo caso, usando un lema que usó el Ministerio de Educación de Colombia hace unos años, la educación es algo que va de la cuna a la luna. Y tanto es esa primera infancia como son, digamos, enseñanzas de tercer ciclo, lo único que, como decía antes, que sean pertinentes realmente. Eduardo González, de Diplomat in Spain, pregunta ¿cómo afecta al prestigio universitario español la polémica de los másteres, tesis, titulaciones y demás? Estoy convencido que es un debate que tiene diferentes facetas y que en relación con el sistema universitario español es absolutamente minoritario y eslavo. Hace poco un periodista me preguntaba en un foro en América Latina, me decía que si se ha hablado de ese tema, les aseguro que llevo 3 meses reunido con autoridades educativas de todos los países y nadie me ha preguntado por ese tema. ¿Cómo se enfoca desde la propia Organización de Estados Iberoamericanos el tema de la inclusión y la calidad de la enseñanza de los que hablaba con sociedades tan dispares culturalmente hablando? Bueno, aquí entre paréntesis, sociedades indígenas y demás. Sí, es una situación compleja. Bueno, de entrada yo hay una cuestión que quería avisar. Somos una región muy diversa, muy diversa, pero que tenemos una característica común y es que cuando estás en un país, México, Guatemala, Colombia o Chile, te sientes siempre que estás en otra nación, pero estás en casa. Es una percepción que yo creo que la gente que trabajamos en la región la hemos tenido siempre. Puedes estar en otro lugar, pero te sientes en casa. Luego, por otra parte, una gran riqueza de Iberoamérica es su gran diversidad cultural y lingüística. En uno de los informes que hacíamos en la OEI sobre un tema de la frontera el uso parlante con la otra, hablábamos de cuántas lenguas originarias y no nos podíamos poner de acuerdo porque, según fuentes, iban de 800 a 1000 y pico lenguas. Entonces, digamos, eso es algo abrumador, realmente abrumador. Bien, yo creo que es una región muy diversa, pero que tiene unos elementos, digamos, comunes. Compartimos todas 2 lenguas, fundamentalmente, el español y el portugués. Somos 800 millones de las 2 lenguas más emergentes del mundo. Tengamos en cuenta eso, que más crecen. Eso, digamos, es un elemento que vertebra. Y la preocupación por la educación es otro elemento que vertebra y por la cultura. Y esa riqueza cultural es un patrimonio que debe tener reflejo en la educación de una forma u otra y la tiene habitualmente. Venimos de Guatemala. Guatemala tiene 24 lenguas, entre las de origen maya, quiché, garífuna y además el ladino, como dicen ellos, el español. Y está reflejado en los currículums de Guatemala. Todo eso, evidentemente, añade alguna dificultad, alguna complejidad, pero es un elemento que añade riqueza. Hablábamos ya de esto antes, pero Alberto Carbajo, de Red Eléctrica, insiste y quiere saber, dice, después de la radiografía expuesta de la educación en Latinoamérica, ¿por qué no tiene más relevancia e impacto la formación profesional en América? Dice que si no sería conveniente poner énfasis en ella. Pues sí, no tiene impacto porque la tradición educativa de Iberoamérica ha sido una tradición muy humanista, en general. He dado unos datos antes sobre proporción de egresados, entonces ciencias humanas y sociales el 55%, ciencias agrícolas y ganaderas el 2%. Es decir, hay todo ese peso de formación humanística que hace que la mayoría de los licenciados universitarios todavía en América Latina sean licenciados en humanidades, en derecho, administración de empresas, humanidades son esos perfiles. Quizás eso tiene que ver con que, además, puede tener un factor, y me atrevo a opinar sobre ello así por encima, de que han sido economías que en buena parte han vivido de las commodities, de materias primas. Y las commodities, como dice un economista
argentino CAZ es la maldición de las commodities. Producen materias primas que además exigen, digamos, una mano de obra poco cualificada, sistemas de distribución muy sencillos y que además su precio se cotiza fuera de la región. Entonces, eso no ha dado para que sean sistemas productivos más complejos y más cualificados, salvo excepciones. Carlos Suárez dice, hace poco el Foro Económico Mundial explicaba que debido a la robotización y uso de máquinas inteligentes podrían desaparecer 75 millones de empleos en el mundo de aquí a 2022, añadiendo que también se podrían crear hasta casi el doble de empleos nuevos en el mundo. Sin duda, añade nuevos perfiles profesionales y fuertes inversiones. Y le pregunto, ¿cree usted que Iberoamérica está preparada para aprovechar esa enorme creación de puestos de trabajo y de especializaciones? Y añade, ¿qué cree que debería priorizarse para obtener ventajas de este nuevo potencial laboral basado en la inteligencia artificial o en el trabajo mecánico? En este momento no me atrevo a calificar con una afirmación o negación, pero creo que tiene dificultades la región para estar cualificada para ese horizonte. Pero en este momento hay dificultades pues por la trayectoria educativa reciente, porque estamos saliendo de niveles de cobertura, de conseguir que todos los niños y niñas vayan a la escuela. Entonces, el reto ahora mismo es calidad, es, digamos, cualificar el sistema. Pero en este momento yo creo que quizás haya dificultades. Ahora sí es cierto, y nosotros en el programa de presupuesto de la OI lo hemos planteado, y además lo están planteando todos los ministerios de educación de la región, que hay una prioridad absoluta, que es esas competencias para el siglo XXI. Competencias para un futuro en el cual dentro de 20-25 años también se dice, por otra parte, que el 75% de los puestos de trabajo ni existen ni los imaginamos siquiera. Entonces, son competencias que tienen que ver con esas competencias digitales, comunicativas, matemáticas, tecnológicas, ciudadanas, que cuando dentro de 20 años ese chico o esa chica que está ahora mismo en la escuela con 6 o 8 años vaya a trabajar a un puesto de trabajo que ni había soñado ni su padre ni su maestro, pues tenga, digamos, capacidad para hacer frente a esa inserción profesional en un contexto muy, muy diferente. Creo que, además, es una región muy cambiante, muy dinámica, es algo que se puede apreciar, que ha cambiado mucho y a mejor en todos los casos y que hace prever que ese dinamismo sea una condición que garantice que eso se cumpla así. Y acabamos ya con esta pregunta. ¿Qué actuaciones concretas, tangibles, cree usted que deberían llevarse a cabo para incrementar significativamente la inversión en I+D+I? Dice, porque en este sentido los países iberoamericanos, dice que van muy por detrás de lo que de su PIB se invierte de media en países occidentales. No solamente van por detrás, es peor, van disminuyendo en los últimos años. La inversión en I+D ha disminuido en la región. Es otro dato a tener en cuenta. Si hay una comparativa de I+D, no con los países punteros en I+D, como puede ser el caso de Israel o el caso de Corea, es abismal. Es abismal. Entonces, eso supone que para la región es una penalización, porque tiene que, entre paréntesis, comprar patentes externas para incorporar a su economía. Yo creo que es una cuestión que nosotros lo tenemos planteado en el programa nuestro de presupuesto, es, por una parte, hacer proyectos de vinculación de investigación de universidades, asociar universidades, y por otra parte una campaña casi, diría en buen término, de motivación a los gobiernos para que piensen que la inversión en I+D es muy rentable y en una región como la nuestra es muy necesaria además. Pero insisto, no el problema es que sea bajo, es que en los últimos años ha disminuido. Bien, pues si no hay más preguntas vamos a cerrar este desayuno informativo. En nombre de los mecenas del Foro Europa, Asisa, representada por don Ramón Casanova, del Grupo Villar-Mir y de Red Eléctrica Española, despide el acto don Roberto García, director corporativo de diversificación de negocio de Red Eléctrica Española. Cuando quiera. Don Mariano, ha sido un placer ver todos los planes que tiene por delante en un apasionante mundo como es el de la educación, que, como comentaba, pues es el motor del crecimiento y el motor de la sociedad. Así que muchas gracias por su intervención y desearle la mejor de las suertes en este proyecto que tiene por delante. Muchísimas gracias.